noches, doctor. El día de hoy analizaremos sobre la teoría del conflicto y quienes intervendremos será la señorita Mayra Peña y mi persona, Jocelyn Flores. La teoría del conflicto o las teorías del conflicto describen circunstancias en el proceso de la vida en sociedad, lo que incluye la transformación que ha sufrido en determinados momentos, y ya que se sabe que los grandes cambios de la sociedad han surgido en base al conflicto. Existen dos teorías importantes que explican cómo ha surgido el conflicto, la teoría marxista y la teoría liberal. A continuación, yo le voy a explicar sobre la teoría marxista. La teoría marxista se basa en dos premisas importantes, que son el materialismo dialéctico, que explica que el conocimiento únicamente es un reflejo de la realidad objetiva, y la lucha de clases. Y esta parte de esa realidad objetiva o de esa realidad social es meramente conflictiva, y que ese conflicto nace de la desigualdad social en esa realidad. Es decir, para Karl Marx, la sociedad viene a ser un cuerpo integrado como tal, en el que nos encontramos clases sociales, definidos a estas como el grupo de individuos, que cumplen con determinado papel en este sistema de producción. Y además son clasificados así por la riqueza que posee cada uno. Y en ese sentido el conflicto surge como una respuesta a la inconformidad de las clases que poseen menos privilegios en contra de aquellos que poseen grandes privilegios. Y lo podemos apreciar desde lo laboral hasta el ámbito educativo. Y esta lucha se ha venido dando inclusive desde épocas antiguas. Y como comentario puedo decir que me parece muy interesante cómo se explica esta teoría del conflicto, porque esta lucha de clases ha servido para la transformación de la sociedad, porque los grandes cambios que se han dado han sido por la inconformidad de estos grupos menos privilegiados, y es así que tenemos, por ejemplo, la lucha de los trabajadores, que ha servido para darle estabilidad a los trabajadores, y son derechos que aún hoy en día nos han servido, porque de no existir esta lucha entre trabajadores y empleadores, todavía seguiríamos en precarización laboral. Entonces, el conflicto del que nos habla Marx aún se da, porque vemos en nuestro país cómo la clase dominante busca tener privilegios y dominar la sociedad común, pero siempre va a haber esta confrontación, siempre va a haber esta confrontación, porque la sociedad tampoco acepta, y esta se manifiesta a través de marchas y protestas para mostrar esta inconformidad. Por lo tanto, siempre va a existir el conflicto entre estos dos polos. Y me parece interesante esta teoría, sin embargo, creo que le falta explicar muchos otros polos, porque el conflicto puede darse de distintas formas, no únicamente a través de luchas de clases, y para ello lo explica la teoría laboral, la teoría liberal, que les explicará mi compañera Mayra Peña. Gracias, Jocelyn, por tu aporte. Y efectivamente quiero iniciar con una característica importante o considero importante del conflicto, que es el fenómeno social, en donde en esta característica nos habla que se puede generar, este fenómeno social se puede generar por cualquier situación de la vida. Es así que esto nos lleva a la teoría liberalista, que primeramente esta teoría nace bajo la influencia de la teoría marxista a principios del siglo XX. Esta teoría liberalista nos expone que la lucha de clases sociales resulta insuficiente para explicar este conflicto. Entonces, existen conflictos que son influenciados por la estructura marxista de la sociedad o esta estructura clasista, sino también que esta se da por otros factores que agrupan a los actores del conflicto. Ya, las clases sociales marxistas son el resultado del análisis basado también en lo económico, como ya lo habías mencionado. Por tanto, los conflictos entre las clases sociales también lo son, lo que es que no todo conflicto se basa en los intereses económicos. Este conflicto también posee nos dice que posee la culminación de una manera u otra. Aquí yo pongo este ejemplo que en este momento está suscitando en nuestro país, que es la despenalización del aborto. Aquí vemos varias marchas o protestas que se están realizando en nuestro país, y estas marchas son en diferentes ámbitos, unos en favor a los derechos de las mujeres y otros por la vida. Es por ello que considero que sí existen en esta teoría liberalista
varios polos, no solo las clases sociales están inmersas aquí, sino que hay varios polos, aquí hay pobres, ricos, varios pensamientos que buscan algo mejor. Eso, Jocelyn, te puedo aportar con la teoría liberalista y considero que, como ya lo mencioné, para que haya esta teoría liberalista tuvo que estar la teoría marxista. Muchas gracias, Jocelyn.